Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. Presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de esto que se llama Aún es tiempo por Radio Madero, la Fuerza del Norte. Oye, conectados con muchas noticias, vamos a estar con un gran invitado también, pero antes tengo que presentar a Alejandro Pujat, director de Estudio Ciudadano. ¿Cómo está Alejandro hoy día? ¿Qué tal, José Ramón? Muy bien, un gusto estar nuevamente contigo en la Radio Madero, acompañarte para revisar la contingencia nacional y conversar también con tus siempre interesantes invitados. Exactamente, estamos conectados para la señal de Radio Madero, madero.cl, para toda la región, la cuarta región, también las diferentes ciudades del norte, y vamos a presentar al invitado de hoy. Él es Luis Catalán, profesor de lengua castellana, que ya está con nosotros, está en el backstage. Ahí está con nosotros. Profesor, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias, José. Todo bien, aquí estamos emocionados y un poquito nerviosos quizás, pero bien. No, tranquilo, tiene que estar tranquilo. O sea, acá no. Vamos a hablar de temas muy interesantes, especialmente la educación. Pero principalmente, yo te quiero preguntar, Luis, el tema de la educación, por todo lo que ha pasado, si vemos la educación, el proceso educacional, de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, pareciera como que es una historia sin fin, la verdad. Siguen algunos problemas, tenemos la deuda histórica de los profesores también, tenemos algunos matices que se han ido conversando en los diferentes focos políticos también. Llega un nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric, y como que siempre cuando llega un nuevo gobierno la pregunta es ¿qué se hará en los diferentes temas, y en este caso en el tema de la educación? Profesor Luis Catalán, yo le quiero preguntar, ¿cómo ve usted lo que se viene para la educación, para todo lo que conlleva la palabra educación en este nuevo gobierno? ¿Cuál es su análisis? Sabemos que llevamos muy poco, pero uno igual como que puede sacar conclusiones de qué podría encontrarse con este gobierno, que obviamente es muy diferente al pasado también. Vamos a partir por lo bueno, porque siempre uno tiene que partir por el mensaje positivo. Sí. Creo que hay dos ejes fundamentales que va a tomar este gobierno, yo sin ser parte de la organización de Gabriel ni nada por el estilo, pero hay dos cosas que me llaman profundamente la atención y creo que van a ser posiblemente emblemáticas en la administración actual. Una de ellas es la condonación del CAE, que ya es un anuncio oficial que hizo el ministro de Educación. Entonces, los mecanismos por los cuales se va a subsanar esa deuda, a subsanar ese problema, y lo que vaya a reemplazarle, por supuesto que va a ser algo de mucho interés público. Y el segundo eje, que yo considero que es súper interesante, es que el ministro de Educación, como hace mucho rato no era, es profesor que egresó de las aulas, en el sentido de que tiene una carrera especialmente dedicada al trabajo en colegios. Él ha sido jefe de UTP en algunas instituciones y también tiene relación con otro tipo de educación que tiene que ver con los centros de estudio, como, bueno, ahí para qué le vamos a hacer propaganda, pero algunos centros de estudio. Entonces, es interesante porque en la historia democrática, en la historia democrática de los últimos 30 años, las únicas dos personas que habían sido profesoras, que habían sido la Yasna Proboste y la Mariana Elwin, ninguna de las dos tenía parangón con ese tipo de carrera. O sea, son dos personas docentes, quizá hicieron un par de clases en algunas aulas universitarias, pero no tienen esa historia que uno como profe tiende a echar de menos en los ministros de educación. Y el resto todos han sido ingenieros comerciales, abogados, gente que no se relaciona directamente con el trabajo en el aula. Entonces creo que esas son las dos perspectivas más interesantes de la administración actual. No sé si quieren que me siga extendiendo. Yo no manejo mucho los tiempos de radio, así que me tienen que decir. No, perfecto, profesores. Bueno, hay muchos matices con respecto a la educación. Sí, es muy cierto lo que usted menciona. Tenemos un ministro que es profesor también. Se van abriendo las nuevas, obviamente, ¿cómo decirlo? La nueva estrategia de este gobierno, que lleva muy poco, la verdad, ¿eh? Hay que ser súper claro en eso. Y obviamente el tema de educación es un tema que obviamente va a ocupar los diferentes matices en este caso, y va a la diferente importancia que le quieran dar a este tema. Alejandro Pujat también está con nosotros.
Gracias, José Ramón. Hola Luis, gracias por acompañarnos en la radio Madera y en el Aún es Tiempo para conversar sobre este tema que es tan importante, que tiene tantas aristas, Luis. Precisamente para darte la posibilidad de que te extiendas un poquito más en la idea que estaba desarrollando. ¿Cuál crees tú que serían los 2-3 grandes ejes, puntos o elementos críticos que el gobierno de Gabriel Boric debiera enfrentar para mejorar la educación en Chile? En las áreas que tú quieras y de ahí seguimos hablando un poquito más. Sí, no hay ningún problema. Mira, bueno, el primer eje que tiene que tomar sí o sí ahora, y una cuestión por efecto de la pandemia y el encierro, tiene que ser la violencia y la convivencia escolar. Creo que ese es un gran eje que no se va a subsanar en 4 años. ¿Eh? Algo que se me olvidó, o sea, bueno, ayer delante dije el tema de lo positivo, pero algo de lo que es difícil de salir, de lo negativo de cómo funciona la educación en nuestro país, es que siempre se ve a los gobiernos como administraciones cortoplacistas y son raras las decisiones a nivel Estado, entendiendo Estado como a nivel de planificación de país, que competen a la educación. Entonces, creo que el primer eje es la violencia escolar, la convivencia escolar. El segundo eje tiene que ver con cuál es la lógica que va a adquirir la educación de aquí en los próximos 30, 40 años quizá. Y esto se topa muy de cerca con el trabajo que se está haciendo en la Convención Constitucional. En la Convención, el rol que se le está dando al Estado en pos de la educación tiene que ver con que ella afecta incluso el modelo de desarrollo, el modelo de productividad, el modelo económico de nuestro país. Entonces, creo que ese es el segundo gran eje, que yo creo personalmente que Boric, el gobierno, la administración en sí misma, no va a dar quizás el batazo final, sino que va a ser el que siente las bases iniciales de la discusión del propósito de la educación en nuestro país. Y el tercer eje, yo creo que tiene que ver, dado el corte político que tiene este gobierno, debiera ir relacionado con el trabajo de la profesión docente. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la evaluación docente, el ministro de Educación también adelantó que se va a reformar el propósito del CIMSE, también tiene que ver el tema de la prueba de acceso a la universidad, son todas cosas que se refieren al ejercicio docente. Entonces creo que ese es el tercer gran eje. Fíjate que en las reformas educacionales de los 90, cuando estaba la concertación, uno de los propósitos era dignificar la profesión docente. O sea, ese era uno de los ejes que tomaba la reforma educacional. Pero resulta que dentro de los 4 principales ejes de esa reforma, la dignificación de la profesión docente siempre se relacionó con el tema del sueldo. Entonces, efectivamente, si tú haces una curva de los ingresos promedio de los profesores desde el año 90 hasta el año 2018, quizás que cuando se tienen algunos estudios antes de la pandemia, claro, efectivamente ha ido incrementándose exponencialmente el sueldo del profesor. Sin embargo, la dignificación de una profesión no solo pasa por el dinero que a ti te paguen por ejercerla, sino que también las condiciones, la valoración social, las oportunidades de desarrollarte más allá de lo estrictamente como profesor, etcétera. Entonces, creo que esos son los 3 grandes temas: dignificación o profesión docente, el tema del propósito educativo y, como decía al principio, la violencia y la convivencia escolar. Y de acuerdo a tu experiencia práctica, real, ¿cómo enfrentamos la violencia escolar? Como primer tema que tú has planteado, ¿cuál sería el principal elemento que tendríamos que trabajar para atacar la violencia, que además se mezcla mucho con el último punto que estás mencionando, que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente? Uno siente como que ya el respeto se ha perdido dentro y fuera del aula. Estos días tal vez una guinda de la torta fue el ataque a mansalva que sufrió el director del Instituto Nacional, Barros Arana, presuntamente, por la información de prensa que por lo menos yo he visto, por propios alumnos del instituto que salieron, quemaron un bus, lo golpearon y luego entraron nuevamente al edificio y están totalmente impunes de esa conducta. ¿Cómo atacamos ese tipo de problema, Luis? La violencia, bueno, esto yo no soy experto en psicología, pero un psicólogo te podría decir que la violencia es la respuesta ante un estímulo. La violencia, tal como otras emociones, es parte de la naturaleza del ser humano. O sea, no podemos pretender que no exista la violencia.
Lo que sí tengo que hacer es ver cómo encauzar esa sensación, cómo encauzar esa emoción y también entender cuáles son los elementos que la detonan. Yo voy a dar un ejemplo. Cuando se habla del estallido social, normalmente se hace desde la perspectiva de lo agresivo que fue el estallido. Tuvimos saqueos, tuvimos la quema del metro, tuvimos destrozos por doquier en la Plaza Baquedano o Dignidad, como quieran ustedes llamarle. Pero no se hace el análisis de cuál es el origen de esa violencia. Hay una canción de Portavoz, a pesar de que está funado, pero hay una canción de Portavoz que habla de ese tema, que dice así como, ¿dónde empieza realmente la violencia? Durante décadas en nuestro país se hicieron protestas, digamos, de corte deportivo, pacífico, se hicieron, qué sé yo, caminatas, etcétera. Y la verdad es que tú ves la historia y no existe ninguna conquista, por ejemplo, social en ningún país del mundo que se haya hecho a través de la paz, salvo quizás algunos casos de los hippies, pero tú sabes que después a los hippies les pusieron la droga y con eso se perdió esa lucha. Entonces no hay como una evidencia de que la buena onda, la paz, traiga cambios sociales. Entonces, ¿qué es lo que yo debiese hacer como entidad superior, en este caso como gobierno? Si yo sé que hay inconformidades sociales, que hay demandas sociales que son urgentes, yo tengo que trabajar por cumplir esas expectativas de las personas. Yo no puedo pretender que la gente se conforme con un mal sistema de transporte, por ejemplo, con un mal sistema de salud, con un mal sistema de educación, y que además no me reclamen. Eso es ilusorio, eso no existe. Ese mismo análisis yo tengo que llevarlo a la sala de clases. Yo antes de criticar, antes de siquiera buscar las sanciones correspondientes, por ejemplo, a este grupo de estudiantes, yo tengo la obligación profesional, moral y de adulto de hacer el análisis de por qué se llega a esa situación de violencia. Fíjate que, solo por dar un ejemplo nimio, quizá insignificante para muchos, yo en mis redes sociales siempre ataco el tema de la conformación de los manuales de convivencia. Y no lo hago gratuitamente, no es que yo no quiera que haya reglas en el colegio, que es como la caricatura típica. Pero si tú tienes un manual de convivencia que dice X cosa, que está contextualizado en una sociedad que ya no existe, o sea, los manuales de convivencia de la gran mayoría de los colegios deben tener normativas que se pensaron en la década de los 80, el corte de pelo del varón, el tema de los accesorios, el teñido y un montón de cosas que uno al final del día dice, bueno, ¿para qué existen? ¿Cuál es el aporte que tienen esas normativas en la institución? Y si eventualmente ese es el punto de tensión, por ejemplo, entre la directiva y el estudiantado, tengo que hacerme responsable de esa situación. La ley, por ejemplo, establece que los manuales de convivencia deben actualizarse periódicamente con la venia de toda la comunidad escolar. Eso quiere decir que los manuales de convivencia deben ser sometidos a opinión a los apoderados, a los estudiantes, a los profesores, a los directivos. Y si tú ves la dinámica escolar, en realidad pocas veces se da ese espacio de discusión. En resumen, ¿cómo yo debo atacar la violencia? Es, primero, entendiendo el origen y segundo, estableciendo mecanismos para que lo que yo descubra en ese origen se vaya subsanando. Esto suena como a nada, pero es un trabajo de largo aliento. Yo no puedo pretender que con la sanción se acabe la violencia. En los países desarrollados, no sé, pues si tú te vayas desarrollados también entre comillas, si tú te vas a Noruega, si tú te vas a Japón, que son ejemplos totalmente contrarios entre ellos, que a nivel de política funcionan muy distintos los estados de uno y otro, te vas a dar cuenta que tienen un punto en común en cuanto a cómo se educa para la paz. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el japonés promedio tiene muy consciente que sus acciones pueden repercutir en el resto de las personas. Tú has escuchado esta cosa de que uno puede ir a Japón y dejar el paraguas en la puerta del metro y ahí va a estar el paraguas y se acabó, ¿no? Nadie se va a atrever a robártelo. Incluso si se te cae la bicicleta que tú dejaste estacionada, tampoco la levantan. No porque no sean corteses, sino que ellos piensan que la propiedad privada prácticamente es sagrada, entonces yo no tengo por qué tomarla. Pero ¿de dónde viene eso? Eso no es algo que ocurra de un día para otro. Eso tiene que ver con su tradición milenaria del colectivo. Entonces, por ahí va el asunto. Yo creo que otra de las cosas concretas que tienen que hacer los colegios es hablar de la violencia. No suponer que por omitirla no existe. Yo tengo que hablar de estos temas. ¿Qué es lo que te molesta, Alejandro? ¿Qué es lo que te molesta, José? Decirlo con nombre y apellido. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Cómo congeniamos? Rara vez se dan esos espacios de discusión, francamente.
Es un tema súper interesante, la verdad, ¿eh? Porque yo a mis 33 años recuerdo también muchas veces en el aula, la sala de clase, que no se daba esta situación, la verdad. El profesor era alguien que uno le tenía respeto. Recuerdas también la típica frase que el colegio era tu segundo hogar también. Hoy en día son hechos que de verdad no nos dejan de sorprender. Ahí hay un análisis súper interesante porque hoy tenemos redes sociales, a lo mejor antes también pasaba, pero ahora se ve con más claridad porque hay redes sociales. Pero yo, por ejemplo, en mi generación no recuerdo un compañero pegándole un combo o agrediendo a un profesor, a lo más una discusión acalorada que terminaba con un llamado a inspectoría y se acababa todo. Entonces, lo que te quiero preguntar también, Luis, ¿qué pasó en todo este tiempo? Hay mucho, la verdad hay mucho análisis. Por ejemplo, uno puede pensar, el primer análisis podría ser el enojo que vienen trayendo muchas generaciones en el pasado, puede ser uno. Ya que los papás no pudieron hacer nada, el abuelo tampoco, y llega una generación que dice, sí, podemos hacer algo y podemos opinar que esto no está bien. Hay otros factores también que habla de un poco de que se ha perdido el respeto, y a esto también te quiero llevar a la situación del Instituto Nacional. Si nosotros nos remontamos 30 años atrás, el Instituto Nacional era la cúspide de la excelencia académica en los colegios municipales. Hoy en día pareciera que lamentablemente se ha perdido todo, el Instituto Nacional pasa a ser un liceo más de la lista de liceos que existe en Chile. Entonces te quiero preguntar, Luis, ¿qué ha pasado en este tiempo, la verdad? ¿Cuál es tu análisis como profesor principalmente? Yo puedo sacar muchas teorías, pero me gustaría saber también qué opinas tú. A ver, hay que tener, perdón, a lo mejor no quiero sonar como pesado, pero hay que tener cierto cuidado cuando uno se va hacia atrás en el tiempo, porque hace 30 años atrás estábamos en 1992 y evidentemente el contexto social, económico y político es totalmente distinto. Si yo me voy hace 40 años atrás también. Entonces, más allá de esos análisis que uno pudiera hacer, hay que tener ojo con cómo nos contextualizamos. Yo personalmente cuestiono el concepto del respeto que se mantiene hacia esa escuela a la que tú y yo asistimos, porque yo también tengo 33 años. Primero porque antiguamente el respeto era muy cercano al miedo. Entonces una persona suponía que una persona respetaba a la otra en razón de las cosas que no le hacía. O sea, pues supongamos que se decía mucho, es que los niños eran muy respetuosos antes porque no hablaban en la mesa cuando comían. Pero claro, es que si tú hablabas en la mesa en el año 75, lo más probable es que te llegara un coscorrón. Además que éramos una sociedad tremendamente más adultocentrista que hoy incluso, donde se veía a los niños, las niñas, como seres no pensantes. Y esto se ve reflejado incluso con que Chile reconoce el Tratado Internacional de Derechos del Niño recién en el año 90-91. Entonces, a pesar de que hay tratados internacionales reconocidos con anterioridad, eso también te habla de que el niño y la niña no eran vistos como seres sujetos de derecho, eran más bien personas a las cuales había que como entrenar, por así decirlo. Entonces, por ahí por un lado. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Creo que justamente el contexto social e histórico es lo que ha cambiado drásticamente. Hay que pensar que hace 30 años atrás nosotros estábamos, entre comillas, recuperando la democracia. Y la democracia tiene quizás, entre comillas, la falencia de que tiene que dar espacio a todas las opiniones. Cuando hay una dictadura, es entre comillas más fácil decir que no está pasando nada. Tú lo ves en Venezuela, esto tú lo ves en China, por supuesto que lo ves con Pinochet en Chile. Cuando hay solo una postura oficial, es fácil hacer creer a la gente de que no hay delincuencia, de que todo está bien, lo hizo Stalin, lo hizo Hitler, es una cuestión lógica. Entonces, cuando tú estás en un sistema democrático, es evidente que van a salir estas voces a decirte, oye, mira, ahora hay delincuencia, ahora hay portonazo, ahora esto, ahora lo otro. Entonces, yo creo por un lado que se ha transparentado. Tú dijiste algo muy real. Hace 20 años atrás, ninguno de nosotros tenía celular, quizás. Yo en el colegio no tuve celular. Entonces, no había forma de tomar registro de las cosas que veía. Pero también hay que aceptar, por lo menos yo lo acepto, que muchos de nosotros crecimos en ambientes protegidos. ¿Qué significa eso? Yo no me crié con mis padres, pero tuve a mis abuelos presentes. Entonces, ellos fueron mi círculo de protección. Quizás los lugares por los cuales yo me he movido sean protegidos. Entonces, yo no puedo suponer que la experiencia que yo tuve cuando chico sea la realidad de muchos y muchas.
Es complejo ese tema. Yo creo que tiene que ver Sí, con los campos totalmente. sociales y la transparencia. Totalmente complejo. La verdad, muchas veces creemos que nuestra realidad es la verdadera realidad y somos mezquinos muchas veces de comparar diferentes realidades. Es un tema súper complejo, la verdad, porque tu historia no es mi historia y mi historia tampoco es la tuya. Entonces, ponerse a analizar, entraríamos, no sé, a una pizarra gigante sin poder acabarse. Alejandro Pujá. Sí, mira, yo me quedé pensando en lo que mencionaste respecto de que hay que ir al análisis de las causas de la violencia. Y creo que en realidad tu análisis es bastante bueno. Pero me choca el punto respecto de que todo este análisis parte porque alguien comete un acto que es rayano en lo delincuencial. Entonces la pregunta es, ¿vamos a normalizar que el desarrollo, el cuestionamiento, siempre parte de un acto de violencia? Y aquí también te pregunto, ¿cuál es el rol que cumplen los padres? Porque si los baños del Instituto Nacional están en mal estado, si hay problemas de acoso sexual, que fue el otro problema que surgió estos días con unas niñitas que terminaron yendo al otro colegio y golpearon incluso a un profesor, un niño también salió todo pateado y no tenía nada que ver, porque aquí estamos entrando también en la autotutela, en la justicia urbano propia. Bueno, ¿qué rol cumplen los padres entonces? Porque yo cuando yo iba al colegio yo iba a estudiar. Y cuando yo tenía un problema le decía a mis padres, oye, ¿qué está pasando esto, otro? Y eran mis padres los que entonces, como corresponde además desde el punto de vista legal, a la representación de los menores, eran los que le decían al colegio, oye, mi hijo tuvo tal o cual situación. El compañerito tanto le quitó la manzana, el otro le hace bullying, lo molestaba, en fin, no se llamaba bullying en mi año. ¿Qué hacemos, Luis, con ese problema? Porque si no, entonces empezamos a normalizar que cada vez que yo tengo un problema, entonces mi primer acto es ir, pegarle un combo en los hocico al otro. ¿Ah? Entonces después resulta que cuando yo soy mayor de edad, resulta que las reglas no son las mismas. Porque si yo tengo un problema contigo y quiero solucionarlo pegándote un combo en los hocicos, disculpe la expresión, porque así es, entonces resulta que un carabinero me haya detenido. ¿Ah? Y cuando estuve los 14, 16, 18 años anteriores de mi vida, entendiendo que la forma de hacer valer mi opinión era a través de la violencia, entonces me están dando una salida extraña. ¿Cómo resolvemos este conflicto, Luis? Oye, hay varias cosas ahí, pero no es tan sencillo. Perdón que no les dé tanta certeza, porque hay un punto, no es muy sencillo. Sí, a ver, lo primero es que no, el camino no es normalizar la violencia en ningún término. Cuando nosotros estamos hablando de delitos, por ejemplo, ahí me voy a salir del colegio porque también es más complejo el tema de la responsabilidad penal en los menores de edad, entonces ahí hay hartas cosas. Cuando estamos hablando de delitos, yo no digo que los delitos haya que hacerse a un lado y decir, bueno, no, es que los chiquillos rompieron el metro porque, no sé, ¿cachai? Es un poco caricaturesco eso. Yo creo que la responsabilidad de los delitos hay que buscarla y tienen las personas que responder ante el delito. No obstante, no pueden pasar barbaridades como, por ejemplo, aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra un profesor que rompió un torniquete, que claramente es un hecho deleznable. Yo puedo decir, oye, no, paga el torniquete o qué sé yo, no sé cómo procederá la ley en ese caso, pero sí es una exageración cuando a vista de otros actos más violentos que romper un torniquete no se haga el mismo procedimiento. Hay otro punto que tú dices, por ejemplo, donde dice, yo aprendo al final a hacer justicia por mí mismo. La razón por la cual la gente tiene esa sensación de que uno tiene que hacer justicia es justamente porque los aparatos del Estado no funcionan como uno espera. Se supone que Carabineros, por ejemplo, está para protegerme. Se supone que Carabineros es un agente del Estado y por lo tanto tiene un respeto irrestricto a, por ejemplo, los derechos humanos. Cuando eso no ocurre, se genera una animadversión hacia la figura de un carabinero. Lo mismo pasa con los padres. Se supone que mis padres están para protegerme, pero resulta que en Chile, según datos de la UNICEF y según datos de la Defensoría de la Niñez, más del 60% de los niños y niñas en las casas recibe violencia física de sus padres. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en el país? En todos lados penetró la violencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, muy concreto, urgente, yo le diría a Boric que tenga un programa de educación socioemocional para padres, porque ahí es donde yo tengo que generar la red primera de protección de los niños y adolescentes.
No puede ser que todavía haya papás y mamás que crean que pegándole un coscorrón al niño, el niño va a dejar de hacer actitudes contrarias al bien común. Eso es falso, eso es absurdo, y perdón que lo diga así, si algún radio escucha es papá, mamá, y ha usado eventualmente la violencia, ojo con la violencia psicológica también, yo le digo al tiro, está equivocada, y por favor, si le molesta, revísese, porque la casa debiese ser el primer lugar de resguardo. Si yo hiciera ese pequeño acto, yo ya tendría lo que tú decías, que un niño cuando tenga un problema pueda recurrir a sus padres. Lo otro es que en la escuela urgentemente también se hace necesaria una intervención transversal de otros profesionales, por ejemplo, del área de la salud, el área de la salud mental, que es urgente a nivel, es un tema país, tú lo sabes. Pero por lo mismo, porque no puede ser que la escuela normalice, delante hablaba de los manuales de convivencia, pero en la escuela se normaliza la homofobia, la gordofobia, el machismo, y esas son cosas que nosotros también tenemos que extirpar de nuestra cultura. Entonces, ahí hay como dos acciones concretas. Yo creo que lo más concreto hoy, urgente, es capacitar, hacer talleres, hacer algún programa de intervención para la crianza respetuosa y el tema de las habilidades socioemocionales en padres, que es urgente. Luis, y tomando como cierta, yo hago fe de que las cifras que tú estás entregando son correctas, y no me extrañaría, porque sé que nuestra sociedad no es una sociedad muy evolucionada. Luis, en ese contexto de una alta cifra de violencia dentro de los hogares, ¿cómo calificas tú el rol de la Defensoría de la Niñez en Chile? Te lo digo derechamente, yo a veces siento que la Defensora de la Niñez solamente aparece para los casos emblemáticos, para los casos que salen en la tele. Y para estos datos tan duros que tú estás compartiendo, ¿no?, en este momento, me parece que está un poco ausente. ¿Qué te parece el rol de la Defensoría de la Niñez en Chile? A propósito, además de que ahora se está hablando, a propósito de la convención, algunos estaban diciendo que tal vez la eliminaban, saltó al tiro ahí la Defensora de la Niñez, y estos días me he enterado de que se le quería dar rango constitucional a la institución. Sabes que tu pregunta es súper buena por eso mismo, por lo que acabas de hacer la cuña final, el tema de la Convención Constitucional. Vamos primero con el tema de las cifras. Hay un informe que es más o menos, si no me equivoco, del año 2000. Lo tengo acá, les puedo mandar este informe porque es de la UNICEF, finalmente. Compártenos también el enlace de eso. Les voy a dar el enlace. Es que un chat interno acá. Tenemos un chat. Ya, perfecto. Chat privado. Voy a mandar al tiro. Si minimizas tu pantalla, no sé si lo tengo acá. Hay un chat privado, lo puedes mandar y así, ahí está, perfecto. Ahí está. Y ahí, ese informe lo comparte con nuestros amigos. Exactamente. Ese informe dice, de hecho, en su primera hoja de resumen, que en Chile el 73,6% de los niños y niñas sufre violencia física o psicológica de parte de sus padres o parientes. O sea, imagínate, es mucho peor la cifra. Estamos hablando de que son 73 de cada 100 niños. Es una cosa terrible. Ahora, ahí se hace una bajada porque el 53,9 recibe castigo físico, que sería más de la mitad, y el 25 es víctima de violencia física grave. O sea, estamos hablando de un cuarto de los niños. Bueno, ahí uno puede desmenuzar. No, hay distintos niveles. O sea, no quiero minimizar el informe, no para tampoco démosle asusto a la gente de que poco pues nuestro hijo lo están maltratando. O sea, hay distintos niveles. Ahora, todo esto es grave porque estamos hablando de un cuarto de la población infantil. O sea, es terrible. De todas maneras. Eso por un lado, con el tema de las cifras. Por otro lado, la Defensoría de la Niñez, yo por ejemplo, creo que es una muy buena idea tener una organización, digamos, una parte del Estado encargada de revisar y velar por la seguridad de niños, niñas y adolescentes y el legítimo ejercicio de sus derechos, porque no olvidemos que lo que le decía adelante, el tema de los derechos internacionales del niño, están consagrados en nuestros tratados internacionales. Entonces eso se tiene que respetar, es la base. Pero, como muchas otras instituciones en nuestro país, carece de poder efectivo de, digamos, persecución, de sanción, de estudio, de profundización de la realidad chilena. Esto es como el CERNAC, que el CERNAC tiene poder como de decir, oye, esto es injusto, pero tome, ahí está el correo y se acabó, no hay poder de juicio. Consígase un abogado. Exacto, consígase un abogado, sí, tiene razón, es ilegal, pero pucha, no podemos hacer nada.
Y justamente eso le quita validez social a la Defensoría de la Niñez. Por eso aparece en caso emblemático, porque al final, al no tener las herramientas suficientes, en ese tipo de casos graves puede recurrir a otras instituciones. Entonces ahí es donde se le da validez. El rango constitucional que se le quiere dar ahora, que había salido esa fake news de que se quería eliminar, es porque no se discutió ni en derechos fundamentales ni en la comisión de, si no me equivoco, la iban a llevar como a forma de Estado, no me acuerdo. Pero se llevó a la de sistemas de justicia. Y eso tiene toda la lógica del mundo, porque en el fondo el rango de la Defensoría de la Niñez tiene que ver con procedimientos judiciales. Entonces, la idea de la convención no es eliminar la defensoría, sino que darle un rango de poder sancionatorio, de sanción ante este tipo de realidades. Lo mismo se quería hacer con el CERNAC, que también se le quería dar rango constitucional en el sistema de justicia. Y si no me equivoco, a ver, el CERNAC, y la Contraloría, que también tiene un rol sancionatorio, a pesar de que ahí sí tiene más herramientas de persecución. Pero ese es el problema de la Defensoría hoy, y ese es el punto clave, creo yo, para la discusión futura. Cómo la Defensoría efectúa su procedimiento. Acá hay un tema súper interesante, la verdad, un tema que lo hemos ido tocando en diferentes programas también, temas que hemos ido repasando. El tema de la nueva constitución, un tema que obviamente le importa a todos los chilenos, de alguna forma es un tema que se ha tomado en los diferentes portales de noticias también, las diferentes informaciones. Yo soy un crítico, no al proceso constituyente, soy un crítico a las promesas o a los temas que se están tocando en la Constitución. ¿Y por qué lo enfoco así, estimado profesor? Porque cuando viene este estallido social y uno analiza lo que pasó, hubieron temas que fueron el pilar de este estallido social. Hablamos de educación, hablamos de salud, de pensiones dignas, del tema de la AFP, etcétera, de viviendas, del tema habitacional también, etcétera. Sin lugar a dudas, la responsabilidad que tienen todos los constituyentes es una responsabilidad mayor al tema de la educación, y lo subrayo totalmente. La educación obviamente debe tomar un rol fundamental en esta nueva constitución, sabiendo que han cambiado muchas cosas, hemos conversado que los tiempos han cambiado, las mentalidades han cambiado, la forma de educar es diferente, y tan solo también, ¿por qué digo esto? Por el tema de cómo han pasado las diferentes situaciones en nuestro país también. Tenemos una pandemia también que no es importante, es súper importante mencionar, digo, que el tema del teletrabajo, cómo se abrió esta educación a través de las redes sociales también. Antiguamente no se pensaba por ningún motivo. Concluyendo todo esto, profesor, y con lo que usted, obviamente yo sé que usted ha tenido un gran acercamiento al tema de la Constitución y a todos los procesos también. ¿Qué es lo que espera usted de esta nueva Constitución que llevará como título Educación? ¿Cuál es la bajada que se tiene que dar en este proceso constituyente? Pero a ver, primero vamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que yo espero de este proceso constituyente? Creo que por ahí. Exacto. ¿Cómo baja la educación en la... Sí, perfecto, vamos con eso. Es que yo soy un poco concreto con las cosas. No, está bien. Ya. Lo que yo esperaría de este proceso constituyente, bueno, ya estamos a puertas de terminar, nos quedan dos meses. Exacto. A ver, la Convención Constitucional tiene algo muy distinto al proceso de conformación de la Constitución del 80, y es la legitimidad tanto del proceso inicial como el de conformación del trabajo y ahora el de salida. No por nada, el plebiscito del 80, que es la que en el fondo permite la imposición de esta Constitución vigente, que luego fue reformada por Lagos, pero mantiene las esencias primarias, es uno de los plebiscitos más ilegítimos de la historia del mundo. O sea, no existen registros fidedignos de ningún acta de votación de 1980. Y eso la gente lo tiene que saber. ¿Eso qué es lo que te quiere decir? Que ya de origen es ilegítima. Por otro lado, la Convención Constitucional tiene un trabajo súper acotado, que fue de no más de un año, versus la cantidad de años que tuvo de aplicación, porque a la gente se le olvida que la Constitución del 80 fue aprobada, pero en la práctica se demoró 8 años en aplicarse. O sea, no es algo que haya pasado de un día para otro. Entonces, yo esperaría, no tanto de la convención como órgano,
sino que de las personas comunes y corrientes, sobre todo. Yo no espero mucho de las personas que, no sé, pues hay ciertos partidos políticos, yo ahí no me voy a meter porque la verdad es que yo no pertenezco a ese mundo. Yo esperaría de las personas que entienden que la Convención Constitucional está haciendo un trabajo de largo aliento, no de corto plazo. O sea, por mucho que el artículo 4 de la Comisión 1 diga Chile es el país más hermoso del mundo, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana e implica un montón de mecanismos que de repente uno ignora. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que esperaría? Esperaría que las personas entiendan que el trabajo es de largo aliento. Lo segundo, que respecto a educación, mañana al mediodía, a la hora de almuerzo, se cierran como las discusiones de la comisión número 4 respecto de educación. Y recién mañana vamos a saber cuáles son las bajadas que se le van a dar a ese tema. Hasta ahora, lo que está aprobado es, por ejemplo, la libertad de elegir los proyectos educativos. Por otro lado, también está concretado, está aprobado en el Pleno que la educación es un derecho universal, eso no es muy novedoso en todo caso, que además la educación tiene un propósito más allá que la mera transmisión de contenido, o sea, que tiene que ver con que hay una responsabilidad social, etc. Y lo otro concreto es el tema de que las instituciones públicas, en este caso el Estado, tiene una responsabilidad irrestricta e irrenunciable con la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades privadas, si bien van a seguir existiendo, porque no podemos eliminar las entidades privadas, eso es ficción, ellas tienen que cumplir un rol de complementariedad y de trabajo opcional. No sé si me explico, es como que no tiene que ser la primera opción en la institución privada. La institución privada puede existir, la gente puede ir a ella, da lo mismo. El tema es que no puede ser por ejemplo, un parámetro de evaluación de la calidad de la educación. En Chile pasa que los colegios privados, esto es muy curioso con lo que voy a decir, en Chile pasa que los colegios privados ni siquiera son garantes de calidad de la educación. Los colegios más caros de Antofagasta, por ejemplo, no te aseguran ni siquiera buenos resultados, pero sí te aseguran buenas redes de contactos, buenas amistades, buena en el fondo, buena fama que estás perteneciendo a X colegio. Entonces no puede pasar eso. Si hay un colegio privado, debiese jactarse de tener excelentes resultados. Lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Estados Unidos, es que el colegio privado se jactan incluso de tener uniformes. Tú sabes que en esos colegios, en la mayoría de los colegios internacionales de estos países en particular, no tienen uniforme los colegios públicos. Entonces, la idea es que se está bajando hacia un modelo donde el sistema público sea el garante mínimo de la calidad de la educación. Y todo lo que venga accesorio a eso, bienvenido sea, pero no puede ser que el Estado tenga un rol subsidiario con la educación. O sea, de partida, la municipalización no va a tener cabida en este nuevo proyecto. Algo sí que quiero hacer notar es que todas las cosas que se aprueban en el Pleno necesitan una cantidad enorme de votos, que es 103 de 154, los famosos 2/3. Entonces, cuando hay medidas aprobadas con 120 votos, como ha pasado en temas educativos, de salud, etcétera, eso implica que hay un acuerdo transversal de todos los colores políticos. De hecho, debo destacar que personas como Monkever, que son de un lado político que a lo mejor yo no me identifico, son personas mucho más dialogantes y curiosamente tienen menos pantalla. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a Monkever hablar, pero como que no le dan espacio, porque tiene una posición más dialogante con su postura política. Entonces, eso, para que la gente tampoco se asuste de que esto es la caricatura típica de que estos son acuerdos de la extrema izquierda y que Maduro... No, esas cuestiones no, en la práctica no son así. De hecho, el promedio, si no me equivoco, el otro día dio una de las, creo que era la misma la presidenta, el promedio de aprobación de las normas es de 120 votos. Entonces, es imposible que la mayoría de las normas haya sido aprobada por menos de esa cantidad. Es como bien decidor. ¿Me expliqué o hablé puro? A mí siempre me dicen que de no, perfecto. No, perfecto. Quedó súper claro cómo se lleva este proceso también, lo que se está discutiendo, el tema de la educación privada. Yo la verdad, antes de pasar a Alejandro, tengo que decir algo que a lo mejor no vamos a compartir, profesor, pero yo soy un defensor de la educación subvencionada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo vi compañeros muy humildes, la verdad. Tuve compañeros muy humildes en el colegio
que obviamente se le entregaba beca en estos colegios, o sea, se le entregaba una beca de educación, y hoy en día puedo decir que muchos compañeros son ingenieros salidos de la Católica. Entonces, yo no he hablado nunca este tema con alguien, mucho menos lo he presentado para que sea tomado en cuenta en la Constitución, en nada de eso, pero yo creo que la educación subvencionada, si se implementara bien, o sea, sacando eso que te hacían firmar todos presentes, y estas mañas que iban por debajo también, que usted obviamente ha escuchado, profesor, yo creo que hay que sacar muchas cosas buenas de la educación subvencionada. Tiene muchas cosas buenas también. Yo creo que es un punto a reflexionar también por la nueva Constitución, un punto que también podemos sacar, que no borrar con el codo también, y por todo lo que le estoy también contando, profesor. No sé qué opina usted con respecto a lo que le estoy mencionando. Yo creo que lo que tú estás mencionando no es mérito de la educación subvencionada. No es... A ver, la educación subvencionada es aquella donde yo tengo un Estado que delega la responsabilidad de administración de un recurso, en este caso recursos económicos y de infraestructura, a un privado. A un administrador, sí. Y claro, y que yo en el fondo le doy dinero para tal fin. Antiguamente, antes de la Revolución Pingüina del 2016... que fuimos parte, yo fui parte también. Sí, pues también lo fui, yo lo recuerdo. Antes de esa Revolución Pingüina, de hecho el Estado a través de la Ley Orgánica Constitucional permitía el lucro. Y el problema de eso, yo ahora estaba buscando, porque por aquí tenía un paper, pero no lo encuentro ahora. El problema es que no hay evidencia de que ese modelo haya aportado algo a la calidad de la educación, que es lo que tú estás apuntando. Yo no niego que haya colegios subvencionados que logren tener estudiantes que vayan a una universidad. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que esa realidad no es mérito del modelo de subvenciones. Tiene que ver con otras variantes. Por ejemplo, lo que te decían antes. ¿Qué tan protegido está ese niño en el ambiente familiar? La familia, delante Alejandro me hizo la pregunta, ¿cuál es el rol de la familia? La familia tiene un rol fundamental en la calidad de la educación de las personas, no porque la familia sabe elegir el mejor colegio, sino que porque la mayoría de los procesos educativos, o los más trascendentales para la vida mejor, ocurren en la casa, no en la escuela. Entonces, probablemente yo me arriesgaría a decir que los casos que tú señalas, José, tienen más que ver con eso, como con el contexto, con la familia, con el estímulo de los profesores, con ustedes mismos como compañeros, quizás la infraestructura, sí, pero no necesariamente con que haya una subvención. Ahora. Pero disculpa un punto súper importante, Luis. Yo recuerdo, no voy a decir nombres, pero esa misma persona que hoy en día es ingeniero, la mamá soltera, el papá drogadicto, yo creo que a lo que yo quería apuntar también es que la educación subvencionada estaba entre la educación municipal y la educación privada en este caso. ¿Por qué? Porque obviamente no te cobraban mucho, o sea, no te cobraban la suma que te va a cobrar un colegio privado. No, y tampoco una décima parte. Exactamente. A mí me 15 lucas, pues yo me acuerdo de eso. Sí, pues 15, 20, a lo más te cobraban 25,000 pesos. Entonces, lo que yo quiero defender en esto es que si uno aprovecha, es que hay muchos factores, la verdad, yo concuerdo totalmente contigo, Luis, pero si los factores se unen, yo no se ponía las pilas, a pesar de un ambiente adverso, porque te digo, esta persona, mamá separada, los primos eran drogadictos, vivían en una población de extrema pobreza, y si estos factores se unen, y si este sujeto en este caso en cuestión se pone las pilas, sí, podemos decir que a lo mejor no es mérito de la educación subvencionada, pero a la vez también uno tiene que pensar que sí puede ser, tiene algo que ver también. ¿Y por qué te lo apunto? Porque, y aquí me quiero meter, a lo mejor me voy a meter en el rol del profesor. Comparar un profesor de la educación municipal muchas veces con el profesor de la educación subvencionada, que después tenía que ir a hacer clase a un colegio privado, porque muchas veces se da que el profesor de la educación subvencionada iba a hacer clase a un colegio privado, era un matiz diferente, la verdad. Entonces, yo creo que hay factores que pueden llegar, por eso te digo, te dije en un principio, no me quiero sacar el sombrero por completo de la educación subvencionada, pero sí hay matices que pueden llegar a mejorar la educación.
por ejemplo, en estos rangos tan diferentes que uno puede analizar y decir, oye, ojo, esta persona logró. Entonces, es súper interesante analizar eso también. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que igual tiene un problema. A ver, hay varias cosas que quiero tocar. En la actualidad, lo que la ley establece es que las entidades privadas que quieran ejecutar el servicio de educación con recursos públicos tiene que ser tanto una corporación educacional o una fundación educacional, Exacto. ambos casos que no persigan fines de lucro. Porque lo que se busca, y esto es algo que viene planeado desde la UNESCO, desde los años 80, quizás principios de los 90, lo que se busca es que el acceso a la educación no tenga un parámetro que nosotros dos acabamos de señalar, que tiene que ver con el pago, con el copago. Da lo mismo, bueno, aquí voy a poner unas comillas gigantes, da lo mismo quien administre el recurso, bueno, no da lo mismo, pero quiero que se entienda, da lo mismo si el recurso lo va a administrar un privado o el Estado, si no se cumplen parámetros, por ejemplo, evaluables respecto de la calidad de la educación, si no se permite un acceso universal a los colegios y si no se tiene un programa de mejora continua. Lo que pasa en Chile es que Chile es muy, muy particular en este ejemplo. La educación pública tiende a ser mala, primero porque no existe ningún tipo de incentivo en la calidad docente, no hay razón. Ahora existen mecanismos de la evaluación docente para que te suba el sueldo, pero esto es lo que hablamos al principio. Por subirme el sueldo yo no mejoro la calidad del docente. En Chile, por ejemplo, no existe una carrera investigativa docente. En Chile no hay profesores generando conocimiento de educación. No existe. Algo que en Inglaterra sí existe, en Estados Unidos sí existe, en Noruega, Finlandia, Japón, Alemania, Francia, en la misma España, acá en Chile no existe. Entonces, no hay un incentivo ni siquiera del mejoramiento continuo. O sea, en España, una tontera a lo mejor, pero impacta. En España los profesores tienen hasta descuento para las actividades culturales. O sea, los profesores tienen tarifa diferenciada para los museos, para estudiar magíster, para los libros. Entonces tiene que ver con que de alguna manera el Estado al profesor le da un sitial de incentivo para la mejora continua. Y acá en Chile eso no existe. Entonces, yo insisto en que no es mérito del modelo subvencionado lo que tú me estás señalando. Es más bien una cuestión que tiene que ver con otros factores. Y da lo mismo si el niño, porque yo te digo que aquí hay muchos factores que inciden en la calidad de la educación. Entonces, yo lo pondría, yo me quedo sí, y te encuentro toda la razón, en que hay que preguntárselo. Porque tampoco es uno para decir, oye, eliminemos todos los colegios subvencionados del mundo. Eso quería apuntar, sí, a eso quería apuntar. No funciona así. No estaría de acuerdo con alguien que diga, no sé, yo conozco convencionales que están por la idea del exprópiese, pero yo no comparto esa idea. Porque si el colegio donde fuiste tú, tuvo buenos resultados, hay que analizar también justamente qué cosas de la administración de ese colegio impactaron positivamente en la calidad educativa. Yo te comento, sí, que en mi caso, los dos colegios a los que yo fui, al de la básica y al de la media, ya no existen. Perdón. Y es curioso, porque el primero era un colegio particular muy pobre en todo caso, no era un colegio del Nido del Águila, se llamaba el Santo Rosario, que está acá a un par de cuadras de mi casa. Y el otro colegio que se llamaba Washington Center, muy apoteósico porque acá en la Florida todos los colegios tienen nombre en inglés, ahora es un complejo habitacional, es un edificio. Y te digo que es curioso porque al final estos colegios no tenían el ímpetu educativo, no querían sentar tradición en la educación. Esos colegios se cerraron cuando se prohibieron las organizaciones con fines de lucro. Y eso pasa con muchos colegios, que al final no estaban haciendo el servicio educativo por el aporte a la sociedad, sino que simplemente porque era uno de los muchos negocios que uno podía abrir. ¿Ustedes vieron El Reemplazante de casualidad? Sí. Ya. Sí. Ese negociado que ahora se supone que existe menos, pero yo creo que igual hay muchos casos, ese negociado de personas que eran sostenedoras de colegio y además tenían su empresa inmobiliaria, era de perogrullo el sentido de la educación subvencionada, pues no era mejorar la calidad, sino que sacar negocio de ello. Exacto, sumar número a la empresa A y la empresa B. Estamos en vivo a través de radiomadero.cl. Alejandro Pujada, ¿lo escuchamos? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que mucha gente que se ha dedicado a la educación lo hacía solamente porque era un buen negocio.
Y es muy triste, no solamente lo que te pasó a ti con el Washington Center, sino de muchos otros casos de locales, inmuebles que hoy día son supermercados, en fin. ¿Por qué? Porque obviamente el inversionista, y eso es totalmente legítimo, busca dónde hacer rendir más su dinero. No falló el Estado realmente, Luis, en este asunto, porque yo mismo ahora estoy mirando, me estaba tratando de acordar de buenos casos, de buenos ejemplos de privados haciendo educación. Y de repente me acuerdo inmediatamente de colegios que son administrados por los curas, que en general los curas, independientemente de la ¿cómo se llaman estas? Las órdenes religiosas, en general los curas administran muy bien colegios y son exitosos en la entrega de educación. Acá tengo en mi segunda pantalla, por ejemplo, el caso del Liceo Técnico Profesional Ernesto Pinto Larragarrigue, Industrial B5, que es de acá de Rancagua, que pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, que tú sabes perfectamente, y los amigos que nos escuchan, que no lo sepan, la Cámara Chilena de Construcción debe ser en Chile uno de los gremios más poderosos desde el punto de vista económico. Tiene distintos negocios, entre ellos tiene negocios en el área de la salud, a través de ISAPRE, a través de clínicas, la Red Salud, es una clínica, tengo entendido que hoy día es parte de la Cámara Chilena de Construcción, con Salud, ¿cómo se llama ahora? No se llama con Salud, se llama Mega Salud, la ISAPRE, en fin. Claro. Entonces, no hay un problema, porque ¿cuál es la diferencia, Luis, que veo yo por lo menos, entre lo que hacía el Washington Center, donde tú estudiaste, y lo que hace el Ernesto Pinto Larragarrigue u otros colegios administrados por algunos privados? Es que tiene una filosofía, tiene una visión distinta. No tiene que andar el inspector del Servicio de Educación, de la Dirección Provincial de Educación, fiscalizando si hacían trampa o no con la asistencia de los niños, porque sabemos que, y eso, yo no veo reemplazante, yo en general no veo esas cosas porque esa realidad ya las conozco, entonces va a andar dando vuelta lo mismo. Claro. Porque efectivamente cuando uno se empieza a enterar, lamentablemente, muchos prestadores privados ponían presente a los chicos que no estaban presentes para obtener la subvención, o al revés, sacaban a los chicos mediocritos, los más malitos, para que no dieran el CINCE porque le bajaba después el ranking en el que aparecían después. Entonces, la pregunta es, ¿no podemos trabajar con los privados, pero cumpliendo el Estado un verdadero rol fiscalizador para que nadie haga trampa? Te lo comento un poco porque esto pasa en otra área. Por ejemplo, el tema del agua, que a mí me tienen bien hasta arriba, te lo digo francamente, Luis, que no es sequía, sino que es saqueo. A ver, yo lo he dicho, gente que me lo ha comentado por redes sociales, no, que acá se están robando el agua. Yo le he dicho, si usted tiene antecedentes de que alguien se está robando el agua, infórmelo a las autoridades pertinentes, partiendo por la Dirección General de Agua, para que se fiscalice, se sancione. Es lo mismo. No hay una falla del Estado como fiscalizador, como supervisor de esta calidad, de estos parámetros mínimos que debía cumplir el prestador, para poder ensayar eso como una alternativa real. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Con esto cierro el punto, Luis. Hoy día tenemos que hacer matrícula, pues. Hoy día hay niños sin colegio. Porque, bien o mal, hay gente que salió del negocio, entre comillas, de la educación, dijo, no, esto para mí no sirve, no tengo incentivo, prefiero vender el terreno, arrendarse un supermercado. Y hoy día tenemos menos opciones para los alumnos del país, incluidos alumnos de familias extranjeras que han llegado a Chile y que también necesitan acceder a servicios educacionales. ¿Podemos resolver esto con ayuda de los privados o sencillamente le hacemos la cruz a los privados? O sea, la primera pregunta, tú me dices, ¿ha fallado el Estado? La respuesta es rotunda, es sí. O sea, yo creo que nadie en sus cabales va a decir que el Estado ha hecho una pega de excelencia en cuanto a prestar el servicio o a cumplir la función fiscalizadora. Yo creo que eso no puede estar en discusión. Eso es así. Y de hecho es parte de lo que se está hablando en la convención. O sea, si el Estado y los privados y este mundo fuera el de Bill CPAP, raro hubiera sido un estallido social. En eso creo que estamos más o menos de acuerdo. Respecto de la participación de los privados, yo insisto, no personalmente, yo como Luis Catalán, oiga, profe, personalmente creo que no tienen que ser marginados de la prestación de servicio de la educación. Tú diste el ejemplo de las congregaciones, no sé, pues los salesianos tienen colegio, la misma Cámara Chilena de la Construcción. Yo, de hecho, trabajé un par de meses en un colegio de la Cámara Chilena de
de la construcción, y debo decir que lejos ha sido uno de los colegios donde mejor me han pagado. O sea, ya con eso te digo que la base administrativa es distinta. O sea, si en un colegio ganaba 600 lucas, en este colegio a mí me pagaron, qué sé yo, 1 millón. O sea, esa es la distancia que hay de relación precio del servicio. Ahora, tú diste en el clavo en algo. Tiene que ver con la filosofía, con el convencimiento, con el proyecto país que tienen estas instituciones. Yo personalmente creo que no cualquier privado está ni capacitado ni facultado para ofrecer el servicio de educación. Y me atrevería a decir que la minoría está en ese parámetro. O sea, en Chile escucho mucho ruido de fondo. No sé si soy yo. Ahí sí. En Chile no creo que la mayoría de los privados esté habilitado siquiera o interesado en aportar a la educación. Entonces creo que los marcos legales tienen que ser claros primero con el tema del lucro. La gente dice, bueno, pero es que a mí siempre me han dicho, bueno, pero tú cobras un sueldo, ¿acaso no lucras con la educación? No hay que confundir el concepto de lucro con el de la remuneración y la correspondiente, digamos, capitalización de un servicio. Yo no estoy diciendo que los dueños del colegio no tengan un sueldo. Estoy diciendo que el fin de los dueños del colegio no puede ser hacerse millonarios a costa del servicio que están prestando. Esa es la diferencia. Nadie te dice tampoco de que ganen 300 lucas, porque evidentemente en una lógica de mercado un gerente tiene que tener cierto nivel. O sea, el gerente del metro, no recuerdo cuánto gana, pero es una cuestión que nadie pensaría que está mal que lo gane, si el tema no va por ahí. El tema va en cuál es el aporte efectivo que hace el privado en la educación. Y lo tercero es el rol fiscalizador. Yo creo que el Estado tiene que ser de doble matiz, no puede ser solo fiscalizador. Nadie va a negar, por ejemplo, no sé, pues yo tengo un iPhone, te voy a dar este ejemplo como caricaturesco. El iPhone no es resultado del capitalismo, no es resultado del modelo económico, es resultado de investigaciones, de intereses privados, de intereses públicos, de intereses particulares y de intereses colectivos. Mucho de lo que dio origen al iPhone tiene que ver con inversión pública de Estados Unidos en universidades. Entonces, no es mágico esta cosa, no es que todos los colegios sean del Estado y vamos a ser el mejor país del mundo, ni tampoco que todos los colegios sean privados y aquí vamos a tener la mejor calidad de la educación. Tiene que buscarse el equilibrio con reglas claras respecto de cuál es el propósito de la educación. Para no darme vuelta, lo que estoy queriendo decir es, sí, el Estado ha hecho mal la pega, no estoy diciendo marginar a los privados, pero tiene que haber marcos legales fuertes, claros, respecto de qué es lo que tiene que hacer el privado en este servicio. Insisto, si la Cámara Chilena de la Construcción se quiere hacer millonaria abriendo colegios, yo preferiría que lo cerrara, aunque tuviera los mejores resultados del CIMSE, porque no es el propósito de la educación. Es como cuando a mí me dicen, oye, pero en la salud tampoco puede haber lucro. Desde mi punto de vista, a mí me parece perverso lucrar con una necesidad básica. Y para cerrar, el tema del agua creo que igual es un mal ejemplo, porque Chile comete una aberración jurídica dando derechos de propiedad de un bien nacional como lo es el agua. ¿Por qué es una aberración jurídica? Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. A ti te conceden derechos de uso del agua, lo que conlleva una propiedad sobre el bien. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si Alejandro Pujá tiene una minera y compra los derechos de agua, que ya no se pueden comprar porque se vendieron a precio huevo en los 80, ya sabrás por qué, tú compras esos derechos de agua, tú puedes hacer con el cauce del agua, entre comillas, lo que quieras. Y en ese caso, sí está considerado como un saqueo. El problema es, y yo entiendo la molestia, el problema es que eso es legal. Entonces no hay un delito. Yo no puedo ir a demandar a la minera X a decir que me está robando el agua, porque dentro de este marco legal eso es posible. No puedo denunciar como delito algo que la ley permite. Por eso es importante el cambio de paradigma. Por ejemplo, en la convención hoy se establece que el agua es inapropiable. Si bien el Estado puede conceder uso de este bien, en ningún caso, y así lo dice expresamente, en ningún caso refiere propiedad sobre el recurso. Entonces, supongamos esto, que es lo que pasa en el norte, quizá en Rancagua todavía no pasa tanto, por eso entiendo que haya diferenciación.
En el norte pasa de que si las mineras sobre todo son las que más agua necesitan por una cuestión obvia. Si la minera necesita X cantidad de agua, aunque se sequen los pueblos alrededor, como esa minera tiene derecho de agua, los puede usar. Y ese es el problema. Ahora, esto no se va a solucionar con la nueva constitución así como de un día para otro. Lo mismo que te decía antes, esto tiene que ver con que la discusión tiene que cambiar. Entonces, solo acotar eso. Ahí más allá no manejo, así que no puedo hacer una defensa corporativa del postulado, pero entiendo que en la educación funciona distinto, porque no tiene que ver con quién es el dueño del colegio, sino que cuál es el propósito que tiene ese privado dentro de este servicio. Totalmente, son temas que son súper interesantes. Lamentablemente, yo sé, Alejandro, que tienes muchas preguntas, pero hemos llegado al final del programa. Qué lamentable, la verdad, sí. Bueno, agradecer también a Luis, que estuvo con nosotros, profesor de lenguaje castellano, ¿no? ¿Todavía? Lenguaje y comunicación, ya no existe. ¿No? Bueno, se llama lengua castellana y comunicación. Ya, lengua castellana y comunicaciones. También les saludamos a Alejandro por estar con nosotros y será hasta la próxima también. Agradecido de este gran espacio y de poder conversar temas tan interesantes. Luis, un abrazo, al igual que Alejandro. Que estén muy bien, cuídense. Oye, listo, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Hemos llegado al final de Aún es tiempo. Esto fue Independencia Radial.